Bienvenidos jóvenes a esta siguiente clase de economía. En la clase anterior, la primera que tuvimos, empezamos con el tema de escasez y elección, que mencionábamos que es la razón básica del estudio de la economía. Tenemos recursos escasos, mencionábamos tierra, trabajo y capital, y estos recursos los tenemos que combinar para producir los bienes y servicios que necesitamos. Y decimos que estas necesidades de los seres humanos pues son necesidades ilimitadas, de tal manera que estos recursos los tenemos que combinar, porque así como necesitamos alimento, carne, verdura, también necesitamos servicios de salud como médicos, requerimos también computadoras, automóviles, servicios turísticos, en fin, una cantidad enorme de bienes y servicios que deben ser producidos a través o por medio de estos recursos económicos. Así empezamos a definir el concepto de costo de oportunidad, que lo vamos a retomar. Así que la escasez y elección pues responde a estas tres preguntas básicas que mencionamos: ¿qué producir?, ¿cómo producir? Y ¿para quién producir? Ya lo explicamos en la clase anterior, igual está en sus apuntes para que ustedes lo puedan estudiar de manera más detallada. Vamos a volver a definir el concepto de costo de oportunidad. Dice: el costo de oportunidad es la mejor alternativa sacrificada por una alternativa seleccionada. Al momento de tomar una decisión, una elección, tuvimos que rechazar o abandonar otras oportunidades u otras elecciones. Eso que se sacrificó, eso que se dejó de hacer por tomar la elección, eso le llamamos costo de oportunidad. El costo de oportunidad se puede medir con términos monetarios, como un costo. Solo que mencionamos la diferencia con respecto al costo que nosotros entendemos al decir, bueno, una pasta dental me costó 15 pesos. Decimos que ese es el costo. O bien un viaje en avión a México me costó 2,300 pesos. Decimos que ese es el costo. En el caso de economía, al hablar del costo de oportunidad, no estamos hablando del precio de las cosas, sino el costo que se incurrió por abandonar la mejor alternativa que teníamos entre las diferentes opciones para escoger. Vamos a hacer el ejemplo que les puse en sus apuntes. Vamos a manejar tres supuestos: que tenemos recursos fijos, que vamos a hacer un uso total de todos los recursos y que la tecnología permanece constante. Y con esto vamos a explicar lo que le llaman curva de posibilidades de producción. Esta curva en un gráfico, nos va a representar las diferentes combinaciones para producir bienes y servicios. Y se le llama así curva de posibilidades de producción, es decir, todas las posibles combinaciones de los recursos para obtener cierto nivel de producción. Algunos autores, en lugar de curva, le llaman frontera de posibilidades de producción. Es lo mismo, curva o frontera. Y se dibuja así, como una curva. Aquí se ponen los recursos económicos. Vamos a suponer que utilizáramos solamente dos recursos económicos. Y se dibuja todas las combinaciones posibles entre estos recursos para producir cierta cantidad de bienes o servicios. Lo que está aquí en la curva son los niveles de producción máximos alcanzados para las diferentes combinaciones de factores productivos, o sea, los recursos que utilizamos. Vamos a hacer el ejemplo que les puse en sus apuntes. Tengan ahí sus apuntes a la mano, pues para que vean ahí los datos del problema. En sus apuntes aparece ahí en la página número 14. Bueno, página número 13 y 14.
Se va a considerar, para simplificar las cosas y poder explicar de manera más clara este concepto de curva de posibilidad de producción y su relación con el costo-oportunidad, que un país va a producir solamente dos bienes. Obviamente en el mundo real pues requerimos una cantidad enorme de bienes y servicios, pero repito, para simplificar y poder explicar de manera clara el concepto, vamos a suponer que un país dispone de un recurso que es la tierra, el trabajo, maquinaria como el capital, y que toda esta tierra que tiene el país disponible lo va a utilizar para producir dos bienes. Uno, el algodón, y el otro bien, el trigo. Perdón. El algodón se va a utilizar para elaborar la vestimenta, o sea, el vestido. Y el trigo se va a utilizar pues para producir pan, que va a servir como alimento. Entonces este es el recurso que tiene el país, que es toda la tierra cultivable. Vamos a suponer que la empresa utiliza todos sus recursos, es decir, todos los trabajadores van a estar enfocados a la producción de estos dos bienes, así como el capital, la maquinaria, el equipo agrícola o la tecnología que se tenga, sistemas de riego, fertilizantes, etcétera, van a estar destinados a la producción de estos dos bienes. Una opción que le vamos a llamar, ahí les puse en los apuntes, la opción es la opción A. La opción A es producir únicamente algodón. Entonces toda la tierra se siembra algodón. Y en ese caso hipotético, en la tabla que viene ahí en la página 14, tendríamos, no es el punto A, es el punto F. El punto F. Si utilizáramos toda la tierra para sembrar algodón, tendríamos una cantidad de 5 unidades, que para simplificarlo pusimos en miles de millones de kilogramos. O sea, tendríamos una producción máxima de 5.000 millones de kilogramos. En este caso, el país solo produciría algodón. Estaríamos muy bien vestidos, pero sin producción de alimento. Entonces estaríamos bien vestidos, pero casi muertos de hambre. La otra opción extrema, pues sería utilizar todo el recurso para producir únicamente trigo, que ahí en el ejemplo pues sería la opción A. En la opción A, toda la tierra cultivable, todos los trabajadores y maquinarias se destinan a la producción de trigo. Entonces todo se destina para producir trigo. Y se obtiene una cantidad máxima que serían 20 millones de toneladas de trigo. No produciríamos absolutamente nada de algodón. Estaríamos muy bien alimentados, pero andaríamos desnudos. Así que estas son las dos opciones extremas. Una, producir únicamente trigo, o producir únicamente algodón. En el caso de trigo, si destinamos a la producción, tendríamos 20 millones de toneladas, pero cero de vestidos. En el caso F, si sembramos puro algodón, tendríamos 5.000 millones de kilogramos, pero cero alimento. Bueno, la sociedad necesita ambas cosas, tanto el alimento como el vestido. Entonces lo siguiente sería hacer una combinación. ¿Cuánto vamos a combinar de la tierra que tenemos cultivable? Pues para producir ambos bienes. Entonces, vamos a partir del punto A. El país está produciendo únicamente alimento. Ahora decide, de todo lo que tiene sembrado de trigo, utilizar un pedazo de tierra para sembrar algodón.
Entonces, este pedazo de tierra, ahora el país lo va a destinar a algodón. Significa que le vamos a restar al cultivo de trigo un pedazo de tierra para dedicárselo al algodón. Por lo tanto, vamos a producir menos trigo para dar lugar a la producción de algodón. Bueno, en el ejemplo hipotético, al producir la primera unidad de algodón, vamos a producir 19 unidades de alimento, o sea, de trigo, o 19 millones de toneladas. Por lo tanto, para producir la primera unidad de algodón, tuvimos que dejar de producir 1 tonelada o 1 millón de toneladas de trigo. A eso se le llama costo de oportunidad, lo que se dejó de producir. Entonces, el que viene ahí en sus apuntes en la última columna. Unidades de alimentos que deben dejar de producir para obtener una nueva unidad de vestido. A eso se le llama costo de oportunidad. Vamos a suponer que seguimos avanzando. Empezamos a obtener más tierra para sembrar algodón, quitándosela a la tierra de trigo. Obviamente, al sembrar algodón, vamos a escoger la tierra que sea más apta para la siembra de algodón. Así que para producir la siguiente unidad de algodón, o sea, de pasar de 1 a 2 unidades, vamos a dejar de producir de 19 a 17 millones de unidades de alimento o de trigo. Vamos a tener un costo de oportunidad de 2 unidades. Entonces, para la siguiente unidad, tenemos que reducir la tierra para la siembra de trigo. Bueno, esas 2 unidades que se dejaron de producir, ese es el costo de oportunidad. Bueno, y así continuamos hasta pasar a la última combinación, que sería del punto E al punto F. Para producir de 4 unidades de vestido a 5 unidades de vestido, o sea, esa unidad adicional, pues vamos a dejar de producir de 8 millones de toneladas de trigo a 0 toneladas. Es decir, llega un momento en que ya estamos utilizando toda la tierra para sembrar algodón. Ya le quitamos la última pedazo de tierra donde estábamos sembrando trigo para dedicárselo al algodón. Entonces tendríamos para esa quinta unidad adicional un costo de oportunidad de 8 toneladas. El costo de oportunidad tiende a ser creciente conforme nosotros aumentamos una unidad más. La razón es simple. El factor que estamos utilizando aquí, que es el factor tierra, no es un recurso homogéneo. Es decir, no toda la tierra es cultivable para cualquier tipo de cultivo. Hay tierra que es más apta para el trigo, otra tierra que es más apta para el algodón, otra tierra que es más apta para minería, otra para la industria forestal, otra tierra es más apta para extracción de hidrocarburos. Dentro del cultivo, pues hay tierra que es apta para hortalizas, otra para fresas, otra para cítricos, etc., ¿no? Así que por esa razón, dado que los factores no son homogéneos, es decir, no tienen las mismas cualidades, llega el momento en que estamos utilizando nosotros tierra que no es apta para algodón, para sembrar algodón. Vamos a tener muy poco rendimiento en la producción de algodón y sin embargo vamos a tener una baja sustancial en la producción de trigo, porque ya estamos sembrando algodón en tierra que no es apta para algodón, en tierra que más bien es apta para el trigo. Entonces, por esa razón, el costo de oportunidad normalmente es creciente. Una aclaración sobre la tabla que viene ahí en la página 14. El costo de oportunidad es por cada unidad adicional. Por ejemplo, el costo de oportunidad de 8, que es en el punto F, no es el costo de oportunidad de las 5 unidades de vestido, sino de la quinta unidad adicional. O sea, de pasar de 4 a 5. Al producir esa unidad adicional, dejamos de producir 8 toneladas o 8 millones de toneladas de trigo. Y ese es el costo de oportunidad. Bueno, si eso que está en la tabla se grafica, pues obtendríamos la curva de posibilidades de producción.
Deben observar con cuidado que, bueno, ahí les puse también la curva, que esa curva va a indicar la producción. Entonces aquí pondríamos, por ejemplo, el vestido y aquí el alimento. El vestido pues es el algodón que se obtiene a partir de él. El alimento pues a partir del trigo. En las unidades que mencionamos, el vestido eran miles de millones de kilogramos y el alimento eran millones de toneladas. Miren, no se va a graficar el recurso, se va a graficar la producción, porque así se llama, curva de posibilidades de producción. Es decir, la producción que obtenemos a partir de los recursos productivos, de cómo combinamos esos recursos, bueno, obtenemos cierto nivel de producción. Bueno, si se grafican esos datos que vienen ahí en la tabla, o sea, cada opción con respecto al vestido de alimento, pues tendríamos una curva. Bueno, aquí solamente en el pizarrón la voy a bosquejar. Aquí estaría el punto A, donde se obtiene únicamente producción de alimento. Toda la tierra se utilizó para sembrar trigo. Obtuvimos una cantidad máxima de trigo, 0 de algodón. El otro punto extremo pues es el punto F. Toda la tierra cultivable se utiliza para sembrar algodón. Obtuvimos una cantidad máxima, 0 de trigo. Todos los demás puntos son puntos que representan una combinación, pues que son los puntos B, C, D y E. A, B, C, D y E. Por aquí solamente lo bosquejé. Bueno, la pendiente de la curva es el costo-oportunidad. Es lo que nosotros dejamos de producir. Es esta parte, ¿no? Para dar lugar a una nueva unidad de algodón, cómo se va reduciendo la producción de trigo. Normalmente el costo-oportunidad es creciente conforme vamos utilizando más los recursos para la producción de un bien, renunciando a otros. La razón que mencionaba es que los factores productivos, tierra, trabajo y capital, no son homogéneos. Quiere decir, no tienen las mismas cualidades, sino que tienen características diferentes. Mencionaba el caso de la tierra. Bueno, todos entendemos que la tierra tiene diferentes características, asociados por el tipo de suelo, por el clima. Entonces hay tierra que es apta pues, para producir maíz, otra para producir trigo, otra para producir fresas, otra para producir nueces, por las características que tiene, así como el ambiente. También en el caso del factor trabajo, las personas tenemos cualidades diferentes, ya sea características innatas o aquellas que desarrollamos o habilidades que nosotros somos más proclives a realizar o que se nos facilitan más. Hay personas que se les facilita más la medicina, a otros son ingenieros, se inclinan más por cuestiones matemáticas, abstractas, otros son artistas, otros actores, otros serán deportistas. Cada uno tenemos cualidades diferentes. Así que por esa razón el costo-oportunidad tiende a ser creciente. De tal manera que si yo dejo de hacer aquello en lo que soy bueno para realizar aquellas cosas en las que no soy muy bueno, pues obviamente voy a tener un costo-oportunidad creciente. Habría un caso especial en donde el costo-oportunidad fuera lineal, o sea, tuviéramos, en lugar de una curva, tuviéramos una recta, que la pendiente fuera constante. Sería el caso de recursos que son homogéneos, es decir, que esos recursos son tan buenos para producir un bien como para producir otro bien, o que una persona es tan hábil haciendo una cosa como haciendo otra cosa, o la maquinaria, ¿no? Que la maquinaria puede ser utilizada para una área de trabajo, para otra, pero normalmente no, normalmente es así. También el capital, los bienes de capital pues no son homogéneos. La maquinaria como un tractor pues está destinado pues para la producción agrícola,
Puede utilizarse quizá en otras áreas, pero no es su función. La mayoría de las maquinarias y equipos están altamente especializados. Fueron diseñados y fabricados para cierta actividad específica. No las podemos cambiar drásticamente. Es decir, esos factores productivos, tierra, trabajo y capital, tienen cualidades distintas, diferentes. Y por esa razón, normalmente el costo-oportunidad pues tiende a ser creciente. Bueno, vamos a ver algunos casos del costo de oportunidad, ya que explicamos el concepto. Igual, pues están sus apuntes para que lo puedan leer detenidamente o repetir este video cuantas veces necesiten para comprenderlo. Algunos autores le llaman frontera de posibilidades de producción. Vamos a agregar así, ¿no? Curva de posibilidades de producción, CPP. U otros autores le llaman frontera de posibilidades de producción. Se llama así porque estamos trabajando aquí sobre la curva. Aquí está la producción de un bien. Estamos manejando dos bienes, el bien X y el bien Y. En el ejemplo pues mencionamos el trigo y el algodón. Si estamos aquí en la frontera, suponemos que estamos utilizando todos nuestros recursos productivos a su máxima capacidad, que están todos los trabajadores trabajando, que toda la maquinaria, industria, empresas, edificios están siendo utilizados. Entonces sería la cantidad máxima que podríamos lograr en un momento específico. Dentro de la curva de posibilidades de producción, o sea, los puntos internos, estos representan puntos de producción factibles pero ineficientes. Son cantidades de producción que podemos lograr pero que no estamos utilizando todos nuestros recursos productivos. Podría ser el caso de que tal vez no estamos utilizando toda la tierra cultivable, que hay tierra que está desocupada, ociosa. Pudiera ser que no todos los trabajadores están siendo empleados, que hay personas que están desempleadas sin trabajar, maquinaria ociosa que está parada. Entonces, lo que está dentro de la curva son niveles de producción que se pueden lograr, pero que representan una producción ineficiente, dado que no estamos utilizando a su máximo todos nuestros recursos productivos. Puede ser por desempleo, puede ser porque hay maquinaria de edificios ociosos, tierra ociosa, que no está produciendo lo que podría producir. Ahora, los puntos que están fuera de la curva, estos puntos de producción son inalcanzables con la actual tecnología. Son niveles que no podemos alcanzar con nuestros actuales recursos, porque no tenemos la tecnología para producir esa cantidad, no tenemos suficientes factores productivos como tierra, trabajo, capital. Entonces, por esa razón, estos puntos pues son puntos inexistentes que no se pueden alcanzar. Bueno, lo siguiente, con el paso del tiempo, una CPP se puede desplazar hacia afuera. Por decir, esta CPP que dibujé con línea negra es la curva de posibilidad de producción del año 2020. Pero esperamos que con el paso del tiempo esta CPP pues se incremente, digamos, para el año 2030. Es muy probable que dentro de 10 años nuestra producción sea mayor que la actual, por varios factores, los mismos que mencionábamos anteriormente. Quizá dentro de 10 años tengamos mejor tecnología que nos permita ser más eficientes en la producción. Dentro de 10 años tendremos más trabajadores, más ingenieros, más médicos, más abogados, más jornaleros, más obreros. Entonces, obviamente ese factor crece y tenemos mayor producción. Quizá, bueno, el otro sería el factor capital.
También dentro de 10 años vamos a tener más fábricas que las que tenemos hoy. Vamos a tener más maquinaria que la que tenemos actualmente. Quizá el único factor que permanece constante es el factor tierra. Es decir, no hay forma de producir más tierra. La tierra que tenemos en nuestro mundo, en el globo terráqueo, pues es una cantidad limitada. No tenemos ya mayor cantidad de tierra más que la que tenemos. Entonces, los otros factores, sí, el factor trabajo, el factor capital, así como la tecnología puede empujar la curva de CPP hacia afuera. Eso es lo que llamamos crecimiento económico. Disculpen, Alberto, ¿sí se ve bien? Sí. Disculpen, es que estos videos los estoy grabando yo en vivo y aquí pasó ahorita el gato. Alberto, a ver, acomódame ahí. Pues se ve bien, no voy a sacar. Está bien, bueno. Lo estoy grabando como si estuviéramos en clase en vivo, ¿no? O sea, no son videos editados. Y a veces pues hay ciertas distracciones. Aquí somos en esta casa muy gateros. Y pues los gatos son muy curiosos. O muy metiches, decimos, ¿no? Bueno, miren, otra cosa que podemos aprender de la CPP. Igual nos vamos a poner el caso de dos bienes. Aquí en el ejemplo que utilizamos, mencionamos pues el algodón y el trigo. Estamos manejando dos bienes pues para simplificarlo. Obviamente en una economía pues utilizamos una cantidad mucho mayor de bienes y servicios. Entonces teníamos nosotros la CPP, que son todas las combinaciones posibles máximas que podemos alcanzar utilizando al máximo todos nuestros recursos productivos para obtener la producción de estos dos bienes. Si hay una mejora tecnológica, entonces la curva CPP se va a desplazar hacia afuera. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que se desarrolló una nueva tecnología en la producción de algodón. Esta tecnología puede ser un avance en la biotecnología, producir una nueva semilla de algodón que tiene mayor rendimiento por hectárea, que es más resistente a plagas o a sequías. Entonces hubo un avance tecnológico en el algodón, pero no en el trigo. Entonces en ese caso la CPP se va a desplazar de esta forma. El trigo no cambia, aquí no hubo un avance tecnológico. Estoy suponiendo que solo el avance tecnológico ocurrió en uno de los bienes. Entonces la CPP se desplaza hacia afuera. Debido a ese avance que nos permite pues, tener un mayor rendimiento de algodón por hectárea gracias a ese supuesto avance tecnológico. Así como hay crecimiento económico representado por un desplazamiento de la CPP hacia afuera, puede ocurrir también lo contrario, que la CPP se desplace hacia adentro. Eso ocurriría pues en el caso de una crisis económica, de una depresión o una recesión. Las fábricas cierran, se despide personal, el país baja la producción, hay comercios que están cerrados, vacíos, sin clientes. Hay fábricas que están ociosas porque cerraron. Hay tierra que ya no se está cultivando. Entonces la CPP se traslada hacia adentro. Decimos que en este caso hay un decrecimiento. Sería el caso, digamos, para nosotros como país y también para la mayoría de los países del mundo, una recesión económica causada por la pandemia. Se restringió la movilidad, bajó la producción. Muchas empresas cerraron, empresas turísticas, hoteles, viajes en avión, empresas manufactureras, etc. Ese personal pues quedó sin trabajo. Hay menores ingresos por parte de las familias, por lo tanto compran menos bienes y servicios. Se van a demandar menos servicios educativos en escuelas privadas, se va a requerir, pues se consume menos gasolina, la gente se mueve muy poco,
entonces baja el consumo, entonces la economía se empieza a trasladar hacia adentro. Este sería el caso pues, de una recesión económica. Bueno, muy bien, ahí en los apuntes les puse un ejemplo que viene en un libro de un abogado y de un jardinero. Ese ejemplo es muy ilustrativo de la CPP, costo de oportunidad, y lo que mencionábamos, un costo de oportunidad creciente, que conforme produzco una nueva unidad adicional, tengo que renunciar a más unidades del otro bien. Aquí en el ejemplo pues mencionábamos trigo y algodón. Bueno, ahí se los dejé en los apuntes, lo voy a explicar aquí para que quede más claro. Es el caso de un abogado que se dedica a la abogacía, específicamente se dedica a elaborar testamentos. Y está el jardinero, que se dedica pues únicamente a servicios de jardinería. Vamos a poner aquí para simplificar, a plantar flores en el jardín, etc. Bueno, de este ejemplo nosotros definimos dos conceptos. Uno que se le llama ventaja absoluta. Y la otra se llama ventaja comparativa. Bueno, el caso supuesto que viene ahí en sus apuntes es: el abogado es eficiente elaborando testamentos. En una hora puede elaborar un testamento y en esa hora él cobra $100. También le gusta la jardinería al abogado. Él mismo puede plantar flores y puede plantar 20 flores en una hora. Creo que son los datos del ejemplo. Entonces decimos que el abogado tiene ventaja absoluta tanto en abogacía como en jardinería. Es bueno en las dos cosas. Es bueno haciendo testamentos y también es bueno plantando flores ahí en su jardín. El jardinero no tiene ventaja absoluta, porque el abogado es mejor plantando flores que el mismo jardinero. El jardinero planta, por decir, 10 flores por hora, mientras que el abogado más eficiente planta 20 flores por hora. Ahora la pregunta es, cuando el abogado en su casa quiere poner flores, ¿va a contratar al jardinero o mejor él va a plantar las flores en su jardín? Bueno, salvo que al abogado le guste la jardinería como hobby, no sería una buena decisión. Porque si el abogado quiere plantar 20 flores, tendría que dedicar una hora para plantar las 20 flores en su jardín. Tendría que renunciar a una hora de su trabajo, donde puede cobrar $100 por el testamento. Tendría que renunciar a $100 para dedicar una hora a plantar flores. En cambio, si contrata al jardinero, el jardinero le va a cobrar $10 por hora. Como el jardinero es menos eficiente, siembra solo 10 flores, pues le va a tener que pagar 2 horas para que le plante las 20 flores que él quiere. Entonces el abogado contrata al jardinero y le paga $20. Es mejor así. Es mejor que el abogado se dedique a elaborar testamentos y que en esa hora elabore un testamento y cobre $100. Y de esos $100 le pague $20 al jardinero. Si él decide mejor sembrar sus propias flores, entonces estaría perdiendo $100 que pudo haber ganado en esa hora. Ese es su costo de oportunidad. A eso se le llama ventaja comparativa. Entonces decimos que tanto el abogado como el jardinero tienen ventaja comparativa. ¿Qué pasaría si el jardinero necesita que le hagan un testamento? ¿Lo hará él mismo o contratará al abogado? En primer lugar, el jardinero no tiene estudios. Así que si él quisiera elaborar su propio testamento, pues tendría que empezar a estudiar.
¿cuántas horas le requeriría estudiar para hacer un testamento? Segundo, lo más probable que una vez que elabore el testamento esté mal hecho, que tenga algunos errores o fallas. Entonces es mejor contratar a alguien que esté especializado en esa área. Así que también el jardinero tiene una ventaja comparativa. Incurre en un menor costo de oportunidad contratando a un abogado que le elabore un testamento que quererlo hacer él mismo. Este concepto de ventaja comparativa relacionado con el tema de costo-oportunidad es la razón de la especialización. Nuestras economías modernas están altamente especializadas a diferencia de hace 50 o 100 años atrás. La razón es esta, ventaja comparativa. El maestro se especializa en dar clases y los maestros nos especializamos en ciertas áreas. Un servidor, aunque es ingeniero industrial, me dediqué a la docencia. Ahí tengo una ventaja comparativa. Pero no solamente en la docencia, me dediqué a temas que son materias del área de economía, como es ingeniería económica, logística, economía, formulación de proyectos, finanzas. Esa es mi área. Otro maestro de industrial tendrá otra área, quizá en el área de recursos humanos, de administración, otros tal vez en el área de manufactura. ¿Sí me explico? Las personas nos especializamos. Un médico también se especializa. Estará el médico general, pero hay muchas especialidades. Habrá uno que es un médico cirujano, otro es cirujano oncólogo, otro va a ser cirujano oncólogo pediátrico, habrá otro que sería otorrino. Entonces se van especializando en las áreas. Habrá personas que se van a dedicar a la mecánica automotriz, a arreglar automóviles. ¿Me conviene a mí, al igual que el abogado, tratar de arreglar mi propio carro? Por supuesto que no. En primer lugar, no tengo la herramienta adecuada. Segundo, los automóviles modernos mayormente son computarizados electrónicos. No tengo el conocimiento. Me es mucho más ventajoso llevar mi carro a un servicio de mantenimiento, a una reparación, a un especialista, y yo dedicarme a lo mío. El panadero se va a dedicar a producir pan, o como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. Las personas, los recursos como la tierra, capital, tenemos características diferentes, y eso hace que las economías se vuelvan altamente especializadas porque tenemos una ventaja comparativa, incluso a nivel nacional. Un país puede tener una ventaja comparativa. México puede tener una ventaja comparativa en manufactura. Entonces producimos mucha manufactura. Otro país podrá tener ventaja comparativa en producción de bienes de capital como maquinaria, tornos, aeronaves. Lo que hacemos es intercambiar, ¿sí? De tal manera que con el dinero que yo recibo por mi pago, pues eso lo utilizo pues para comprar comida, pagar el servicio de mantenimiento al automóvil, pagar el internet. Entonces las economías pues están altamente especializadas. Bueno, terminamos esta clase con lo que sería pues la primera unidad, que vendría a ser el primer examen. Con esto tendrían material pues para realizar sus tareas correctamente. Si tienen cualquier duda, pues se pueden comunicar con un servidor. Entonces tenemos aquí el diagrama de las familias empresas. Déjenme nomás dibujárselos como se los puse en los apuntes. Diagrama de familias y empresas. Bueno, se los puse, es similar al que habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces están las familias, vamos a poner aquí las familias de este lado. Las familias son los consumidores y del otro lado las empresas, que son los productores. Las familias adquieren los bienes de las empresas. Las empresas producen los bienes y servicios.
Los perfumes, la ropa, el calzado, los medicamentos, las computadoras, los celulares, lo reciben las familias. Las familias, al adquirir estos bienes, pues hacen un pago monetario por esos bienes y servicios. Este sería el pago monetario. Bueno, por la compra de ese celular, pues pagué 6,000 pesos. Por la compra de ese perfume que me gusta, pues pagué 1,200 pesos. Por la carne que compré, pues pagué 200 pesos el kilo. Ahora, las familias proveen a las empresas de los factores productivos, los que mencionamos: tierra, trabajo y capital. Tierra, trabajo y capital. Le proveemos nosotros a las empresas. O sea, yo ofrezco mi fuerza de trabajo a la empresa. Una institución educativa, una empresa manufacturera, un centro comercial, un hospital. Estamos ofreciendo nuestra fuerza de trabajo. También la tierra. Yo tengo, por ejemplo, un pedazo de tierra allí en una colonia, y entonces la tienda Oxxo quiere rentarme ese pedazo de tierra para poner su tienda. Entonces, bueno, le ofrezco yo mi tierra. Igual, las empresas hacen un pago monetario por el uso de estos factores. En el caso del trabajo, pues es salario. Al ofrecer mi fuerza de trabajo en una empresa o institución, esta me retribuye pues pagándome el salario. Yo recibo mi pago quincenal, al igual que el empleado de Walmart, o el trabajador obrero en la Ford, o el médico en un hospital. Por la tierra pues recibimos la renta. Bueno, ese terreno que tenía yo ahí baldío se lo renté al Oxxo y me está pagando una renta mensual por el uso de ese pedazo de tierra. Es un ingreso, es dinero. O el capital, que serían los beneficios, los intereses por el uso del capital, que se refiere pues a maquinaria, edificios, etc. Entonces aquí tenemos ya un esquema de cómo funciona una economía. Está muy simplificado, lo vamos a ver más adelante qué otros componentes debemos incluir. Esta es una economía muy cerrada, muy simplificada. No estamos considerando al gobierno, tampoco estamos suponiendo que hay comercio exterior, que no todo lo que nosotros compramos lo compramos de las empresas locales, nacionales, sino que una buena parte de la producción proviene de otros países, o sea, fuera de nuestra nación. Pero por lo pronto, ahí está, ¿no? Aquí se resume el intercambio con dinero, cómo las empresas, las personas nos especializamos, el concepto de costo de oportunidad y los conceptos básicos que vimos de economía. Bueno, pues jóvenes, este sería el material. Están las fechas de entrega de sus tareas. Cualquier duda, pregunta, pues ahí les puse los medios de contacto para que me puedan llamar o mandar un mensaje, y con gusto les vamos a ayudar. Bueno, muchas gracias por su atención.